Tendencia Mundial. Bienvenidos, amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador. Así que vamos con la noticia. El Salvador suma 143 días sin homicidios y mayoría de municipios del país viven sin muertes violentas. Esta es una cifra que no tiene comparación alguna. Es realmente un hecho que quedará escrito. En 137 municipios durante todo este año no se registran muertes productos de la violencia. Eso quiere decir que en más de la mitad del país, de acuerdo a los registros policiales, nadie ha sido asesinado. Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. El presidente Nayib Bukele ha liderado personalmente ese esfuerzo de carácter nacional. Hoy, El Salvador está muy cerca de vivir una realidad que por décadas nos fue negada: tener un país seguro. Esto no es cualquier triunfo. Hasta hace 3 años, nadie hubiera creído que esto fuera posible. No solo no se registran homicidios, sino también se reducen de manera drástica todos los delitos que tienen que ver con el accionar criminal de pandillas, entre ellos extorsiones, robos, hurtos y otros. La persecución a los criminales se realiza en todo momento y de manera simultánea. A todos esos los andamos siguiendo, recapturando y poniendo donde deben de estar, detrás de una reja y con un régimen de alimentación ad hoc a lo que se merecen. Las autoridades atribuyen esta baja a la estrategia de seguridad implementada, el Plan Control Territorial, vigente desde junio del 2019. De hecho, desde ese primer mes de la gestión Bukele, los homicidios bajaron, hasta completar las últimas 24 horas con 143 días sin asesinatos. Ya puede percibir un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, un ambiente en el cual la familia salvadoreña va sintiendo que las iniciativas de este régimen de excepción van dando los resultados. El año pasado hubo 80 municipios sin crímenes, ahora son 137. Y la cifra crecerá conforme avance la cantidad de delincuentes detenidos y se mantenga la estrategia de seguridad. El reporte policial los identifica plenamente. Son 14 sujetos, 12 hombres y 2 mujeres. De acuerdo a las investigaciones, las mujeres habrían colaborado por años con las estructuras de las pandillas en colonias de Soyapango e Ilopango, donde opera la MS. Mientras los hombres se reunían para planificar delitos y cometerlos. Todos son integrantes de pandillas rivales. Uno de los perfiles investigados y a los que se les dio seguimiento para llegar a capturarlos es el de René Eduardo Arias, de 26 años, residente de la comunidad Nuevo Amanecer 2 de Ilopango. Consta en los archivos que es miembro activo de la 18, de la denominada tribu Gángster Sureños. Es conocido por el alias de Mongo y tiene un alto nivel en la estructura criminal. De hecho, es palabrero y ya habría ordenado asaltos, cobro de extorsiones y girado instrucciones para cometer el asesinato de varias personas. Además de ese perfil delictivo, será remitido por agrupaciones ilícitas, con lo que podría pasar varias décadas en prisión, cuando todos los delitos que cometía se sumen en una eventual sentencia. La misma delegación reportó también la captura de 2 sujetos que en estado de ebriedad protagonizaron una pelea callejera, dejando al menos 2 lesionados en un bar de ese municipio. Un campamento clandestino fue desmantelado por agentes de la Policía Nacional Civil en el cantón Las Flores de Jayaque, en La Libertad. En el lugar, las autoridades capturaron a Neftalí Cabrera de Jesús, quien se encargaba de custodiar la zona. También se encontraron colchonetas y artículos de uso personal de otros delincuentes. Este sujeto intentó escapar de las autoridades al percatarse de la presencia policial. Desde hoy estará a la orden de la justicia por el delito de agrupaciones ilícitas, crimen por el que podría pagar 25 años de cárcel.
Y siempre en la libertad, José Luis Franco y Julio Alfredo Díaz fueron capturados en el barrio El Centro de San Juan Opico. Al momento de su detención intentaron darse a la fuga en un microbús, mismo que era utilizado para movilizar a otros terroristas. Los sujetos eran acusados de agrupaciones ilícitas y resistencia. En otro operativo antipandillas en San Salvador, elementos de la PNC detuvieron a un gatillero de pandilla identificado como José Joaquín Martínez Guardado, quien se encargaba de atemorizar a los habitantes del cantón Camotepeque en Nejapa y de cobrar el dinero de extorsión en el cantón Mapilapa. Este sujeto tiene antecedentes delictivos desde 2010 por resistencia y portación ilegal de arma de fuego. Además, hoy se le imputará por agrupaciones ilícitas. Y en la colonia Atlacat de San Salvador, Erika Morena Ramírez fue detenida por tráfico de drogas, al incautarle numerosas porciones de marihuana. A ella se le vincula con la pandilla 18 Revolucionarios. Lograr que los pandilleros capturados bajo el régimen de excepción continúen en prisión es prioridad para la Fiscalía General de la República, que a diario presenta requerimientos a los juzgados especializados de justicia para que estos criminales paguen por los delitos cometidos. Este lunes, en la audiencia de imposición de medidas que se realizó en el Juzgado de Instrucción en San Miguel, se consideró que había indicios para enviar a instrucción formal con detención a un total de 258 supuestos miembros de estructuras terroristas que fueron capturados entre el 5 y el 10 de junio en diferentes municipios de la zona oriental. Los detenidos están acusados de agrupaciones ilícitas, homicidios agravados, extorsión agravada, limitación ilegal a la libertad de circulación, portación y tenencia de armas, posesión y tenencia de drogas, tráfico ilícito, amenazas agravadas, resistencia, lesiones y otros. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Presidente Nayib Bukele destaca la entrega de 20.000 tablets diarias para los estudiantes del sector público. Las acciones impulsadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, a través del programa Enlaces con la Educación, permitirán que los alumnos cuenten con todas las herramientas tecnológicas para su aprendizaje. El mandatario publicó en redes sociales: estamos entregando más de 20.000 tablets diarias para llegar pronto a nuestra meta de que todos los niños y adolescentes de nuestro país que estudian en una escuela o instituto público tengan una computadora, los más grandes, o una tablet, los más pequeños. Todas las computadoras son marca HP o Dell y todas las tablets son Lenovo, todas nuevas, de excelente calidad y con internet educativo y Google for Education gratis. El internet adicional para entretenimiento, etcétera, corre por cuenta del alumno. El presidente continuó diciendo: con esta acción, más la capacitación de maestros que también recibieron su computadora, más la modernización de la currícula educativa, nos permitirá dar el salto más grande que ha dado nuestro país en educación, parte de la política Crecer Juntos, que ahora es ley. El programa Enlaces con la Educación ha sido clave para un cambio radical para la población estudiantil, ya que pasados gobiernos únicamente prometían mejorar las precarias condiciones, pero todo quedó en palabras, dejando en evidencia el abandono que tenía el sistema educativo público de El Salvador. Con nervios, pero a la vez con felicidad, porque para mi hijo es importante esto, porque así por Claro ya van a poder conectarse con el internet. Y gracias a Dios este gobierno ha tenido la disposición en querer esforzarse en darle una calidad estudiantil mucho mejor a los alumnos. La verdad que es de mucho beneficio, ¿verdad? Porque muchas veces pues las personas no tienen la capacidad para poder comprarla. Mas sin embargo, ¿verdad? Este es un buen beneficio que realmente se admira del Ministerio de Educación, ¿verdad? Que han sido tomadas. Ella es doña Adela Martínez, abuela de Yamilet Arce, tiene 9 años y va a 3er grado. Hoy recibió su tablet. Dicen estar agradecidos pues con su nuevo equipo. Los trabajos escolares se les harán más fáciles. A mí me parece un acto muy bonito de parte del presidente, ¿verdad? Y que les estén dando ese apoyo a los niños, porque en nuestros tiempos nunca se vio una actitud así, ¿verdad? Antes nosotras teníamos de ir al ciber y sacar las copias y recargar mucho dinero para las recargas.
Estos equipos tecnológicos fortalecen el aprendizaje de los estudiantes y también facilitan los procesos para que los docentes impartan sus clases. En esta ocasión fueron 514 alumnos en mexicanos de primer a tercer grado que ya cuentan con esta importante herramienta que se ha vuelto parte del paquete básico dentro de la educación pública del país. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Ejecutivo mantiene distribución de 600,000 paquetes agrícolas y lanza nuevas líneas de financiamiento para pequeñas y medianas empresas. 600,000 los paquetes agrícolas que serán distribuidos a nivel nacional. Con una mega logística y todo el personal trabajando 24/7, hasta la fecha ya ha sido entregado más del 60%. Ya llevamos un poco más de 400,000, estamos entregando actualmente en San Vicente, Cabañas y Cuscatlán, donde vamos a entregar unos 100,000 paquetes más o menos. La entrega se ha hecho de manera escalonada, tomando en cuenta el invierno y la fecha de siembra en cada zona del país, iniciando así en el occidente. Fueron como 160,000 paquetes los que se entregaron en la zona occidental. El principal departamento que produce maíz ahí es Aguachapán. Lo visitamos el día viernes y pudimos constatar que la mayoría de las tierras disponibles para sembrar maíz han sido sembradas. El proceso dio inicio a mediados de mayo y se espera que a finales de julio todos los productores inscritos tengan su paquete que incluye 22 libras de semilla certificada, abono granulado, tratador de semilla y el fertilizante foliar. Todos los receptores de paquetes están recibiendo también servicios de asistencia técnica que les permita tener conocimiento para darle un buen uso al paquete que están recibiendo y con ello tener un incremento en la productividad de sus cultivos. En esta ocasión se hace la entrega de maíz. Sin embargo, en el mes de agosto los productores agrícolas serán beneficiados también con frijol, 2 granos básicos en la alimentación de los salvadoreños. Y los equipos de la Defensoría del Consumidor se mantienen vigilantes a nivel nacional para evitar acaparamiento y especulación de precios de la canasta básica. Por ello, realizan a diario inspecciones en diferentes establecimientos de la cadena de comercialización. De acuerdo con el titular de la Defensoría, Ricardo Salazar, desde que iniciaron las medidas económicas, la institución ha realizado más de 31,000 verificaciones y 500,000 registros de productos en diferentes establecimientos del país. Con estas acciones se identifica cuándo y dónde se registran incrementos abruptos en los precios de los productos y mediante investigaciones se deducen responsabilidades. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios, veamos la siguiente nota y el siguiente titular. Y en más noticias, el presidente de la República, Nayib Bukele, sostuvo una reunión con el representante especial del Gobierno de la República Popular China para América Latina y el Caribe, con el fin de fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Posterior a la reunión con el mandatario, el representante especial sostuvo un encuentro con la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, en la cual opinaron de manera constructiva acerca de la cooperación multilateral entre ambos países. Los acuerdos de cooperación que la República Popular China otorgó a El Salvador son el resultado del encuentro que sostuvo el presidente de la República, Nayib Bukele, con su homólogo Xi Jinping, tras una gira con el propósito de buscar socios estratégicos para cooperación e inversión. Con dicha cooperación se desarrollan una serie de proyectos de infraestructura. Uno de ellos es la Biblioteca Nacional, que ya se encuentra en ejecución en el corazón de la capital, la cual será de cristal y constará de varios niveles. Otro de los proyectos es la construcción de un nuevo y moderno estadio nacional, con gran capacidad para los aficionados, y la ejecución de una planta para potabilizar el agua del lago de Ilopango, que surtirá
el área metropolitana de San Salvador. Con la cooperación brindada por parte de la potencia asiática, se restaurará el sitio arqueológico Joya de Serén y se colocará un sistema de agua potable y otro de aguas negras en el circuito de playas de Surf City, además de la construcción de un circuito de calles peatonales con sus respectivas aceras, parques, malecón, cableado eléctrico subterráneo en Surf City y la ampliación del muelle del Puerto de la Libertad para convertirlo en un atractivo turístico internacional con restaurantes y juegos mecánicos. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Juzgado envía a prisión a Peter Wachowski por el asesinato de la exdiputada del FMLN, Yancy Urbina. Peter Wachowski salió sin pronunciar una palabra del Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán en La Libertad, luego de que la jueza del caso le decretara prisión preventiva por el feminicidio de su compañera de vida, la exdiputada del FMLN, Yancy Urbina. La jueza ha establecido de que ha encontrado los indicios suficientes para poder establecer la participación y la existencia del delito, es decir, la muerte violenta de la exfuncionaria. Ante eso ha declarado instrucción formal con la medida cautelar de la detención provisional. El caso tiene reserva y se traslada a un tribunal especializado de acuerdo con lo detallado por la Fiscalía. Que el caso pasa a la jurisdicción especializada para una libre de violencia para las mujeres. El fallecimiento de la exdiputada fue informado el domingo 29 de mayo. En ese momento se dio a conocer que se trataba de una muerte accidental. Pero mediante las indagaciones de la Fiscalía General de la República, se giró una orden de captura el pasado 14 de junio en contra del alemán Peter Wachowski. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. La audiencia preliminar contra Joel Omar Valle y Francisco Boanerges Valle por el feminicidio agravado de Flor García ante el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres en Cojutepeque, Cuscatlán, se suspendió este lunes. Según informaron, se reanudará el próximo 30 de junio, debido a que la defensa solicitó que se incorporen físicamente las pruebas audiovisuales al proceso. De acuerdo con el Ministerio Público, se cuenta con suficientes pruebas para que el caso pase a la etapa de juicio y lograr una condena justa contra los imputados. Recordemos que Flor García desapareció en marzo de 2021. Después de una serie de investigaciones, su cuerpo fue recuperado 3 meses después en un predio ubicado en el kilómetro 32 de la carretera Panamericana. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.